Desde la isla de Puerto Rico te saluda Miguel A. Cabanríos para presentarte la segunda parte del tema titulado ¿Fue San Pedro el primer papa? En la primera parte de este tema comentamos el texto de San Mateo capítulo 16 verso 18. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hoy hablaré de otros textos que la Iglesia romana cita en apoyo de que Pedro tenía la primacía sobre los otros apóstoles. Varios apologetas alegan la primacía de San Pedro citando las palabras que le fueron dirigidas a él cuando Cristo le dijo: confirma a tus hermanos, según San Lucas 22:32. Si confrontamos estas palabras con las de Hechos 15:32, veremos que no le dan primacía al apóstol, pues San Pablo, Judas y Silas confirmaban a los hermanos en diversos lugares, según Hechos 15:41. Para probar la preeminencia de Pedro como jefe de los apóstoles, los sacerdotes citan Hechos 2:14 y 37 y 38. Esto no tiene que ver nada con la supuesta supremacía del gran apóstol Pedro. Según Hechos capítulo 6, versículos 7 al 10, Esteban estaba haciendo lo mismo. Cuando a Esteban le llega la oportunidad, él predica, pero cuando le llega la oportunidad a Pedro, éste lo hace. ¿Y qué podemos decir de Felipe? Él pronunció grandes discursos, según Hechos 8, 5 al 12, demostrando que no era prerrogativa de San Pedro. Si Pedro tenía la primacía porque se levantó con los 11 y en alta voz les habló, entonces son por la misma razón Esteban, Felipe, son merecedores de esta primacía por haber dado idéntico discurso. Se ha difundido la creencia de que el apóstol Pedro estaba en Roma desde el año 42 al 46, actuando como el primer vicario de Cristo. Y ahora pregunto, ¿por qué San Pablo, cuando escribió su epístola a los romanos, envía saludo a los cristianos de Roma y omite el nombre de Pedro? Los sacerdotes alegan que el gran apóstol de los gentiles no menciona a San Pedro en sus cartas escritas desde Roma, porque se menciona a Marcos el discípulo. Y ellos alegan que si estaba el discípulo, estaba también el maestro. Estando en prisión en Roma, el apóstol Pablo escribió: Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Eso aparece en 2 Timoteo 4:11. Ahora cabe preguntar, ¿quién personalmente, estando encarcelado, se preocupa del ministerio en Roma, donde dice estar solo con Lucas? La única respuesta es San Pablo y no Pedro. Podemos ver que Marcos y Pedro no estaban en esta ocasión presentes en Roma, porque como dicen los curas, si estaba el discípulo, estaba también el maestro. Y nosotros agregamos que si no estaba el discípulo Marcos, tampoco el maestro Pedro. San Pablo, al enumerar los oficios de la iglesia, menciona apóstoles, profetas, doctores, etcétera, etcétera.
según 1 Corintios 12:28. ¿Será lógico que San Pablo olvidase el principal de todos los cargos eclesiásticos, es decir, el de vicario? Ese olvido sería como si algún historiador del último concilio ecuménico no mencionara al fenecido Juan 23. Los llamados sucesores de Pedro permiten que la gente se postre a sus pies. San Pedro nunca lo permitió. Le dijo a Cornelio: levántate, yo mismo también soy hombre, según Hechos 10:25. Si el apóstol fue vicario de Cristo, ¿por qué no permitió lo que permiten ahora los que se dicen ser sus sucesores? ¿Por qué? En verdad, Pedro es eclipsado por San Pablo. Y estoy de acuerdo con Jesse Stevens, que él nos dice que si la iglesia hubiese intentado probar que Jacobo o Pablo, en vez de Pedro, fuese el jefe de la iglesia apostólica, hubiera podido levantar un caso de más fuerza, particularmente en lo que se refiere a Pablo. Sin embargo, Jacobo era el obispo de la iglesia de Jerusalén y esa fue la primera iglesia de los creyentes cristianos. Mas cuando Pablo se convierte, es Pedro especialmente quien es eclipsado en cuanto al liderato concierne. Aún en los siglos posteriores, los escritores eclesiásticos hablan de Pablo como el apóstol. San Agustín dijo: así que cuando se diga apóstol, si no se especifica cuál de ellos, se entenderá que es Pablo. También Crisóstomo nos dice: cuando decimos apóstol, inmediatamente pensamos en Pablo. Así como cuando decimos bautista, pensamos en Juan. El apóstol Pablo fue el mayor preceptor de la iglesia apostólica, no Pedro. El número de los escritos de Pedro en el Nuevo Testamento es casi insignificante en comparación con el de Pablo. Este escribió 100 capítulos con 2.325 versículos. Pedro escribió tan solo 8 capítulos conteniendo estos 166 versículos. Amigo oyente, no te olvides que la iglesia cristiana fue edificada sobre Cristo y no sobre San Pedro, como lo enseña el clero romano. Gracias por vuestra atención, será hasta la vista.